Bueno, hola, bienvenidos a todos a este nuevo espacio de la Cumbre Internacional We Connect Diabetes de Cuidar. Me presento, soy Liliana Thierry, soy mamá de Estefanía. Ella tiene diabetes tipo 1 desde los 2 años de vida. Soy fundadora y directora ejecutiva de la Asociación para el Cuidado de la Diabetes en Argentina, Cuidar. También formo parte de la Junta de Gobierno de la Alianza Internacional de Organizaciones de Pacientes, IAPO. Las historias de los pacientes siempre son poderosas, pero algunos de ellos tienen mucho más que contar que solo una historia de vida, porque lograron a través del tiempo convertir sus propias historias en una herramienta influyente que cambia vidas, empodera a otros y crea fuertes comunidades a nivel internacional. Sinceramente, para mí es un honor, un placer poder recibir a líderes y representantes de 9 organizaciones de diabetes de diferentes países de América. Y por supuesto, contarles un poco también de sus historias. Los voy a presentar. Ana Ortega, ella es mamá de Paula, tiene diabetes tipo 1 desde los 4 años, es fundadora y presidenta de la Asociación de Avida de Costa Rica. Alexandra Gómez tiene diabetes tipo 1 desde los 12 años, es fundadora y directora de la Fundación Asubin Pro de Colombia. Gabriela Aliar Taboada es mamá de Erika. Erika tiene diabetes tipo 1 desde los 13 años. Es presidente de la Asociación Mexicana de Diabetes. Gisela Mosegui es mamá de Alejandro. Él tiene diabetes tipo 1 desde los 7 años. Gisela es presidenta de la Fundación Diabetes de Uruguay. Gisela Ayala Telies tiene diabetes tipo 1 desde los 19 años. Es directora ejecutiva de la Federación Mexicana de Diabetes. Liliana Orozco Villegas tiene diabetes tipo 1 desde los 8 años. Es fundadora de Yo También Vivo con Diabetes de Colombia. Lucía Mantilla es mamá de Martín, que vive con diabetes tipo 1 desde los 2 años, y es fundadora, Lucía, de la Fundación Juvenil de Ecuador. Mariana Gómez tiene diabetes tipo 1 desde los 6 años, es directora de mercados emergentes de Beyond Taiwan de Estados Unidos. Marc Barone tiene diabetes tipo 1 desde los 10 años, es vicepresidente de la Federación Internacional de Diabetes, fundador y manager del Fórum Intersectorial para la Lucha contra las Enfermedades No Transmisibles y miembro honorario de la Asociación Diabetes Juvenil de Brasil. Bueno, bienvenidos a todos. Para mí es un honor, una alegría y una emoción enorme tenerlos aquí. Si les parece, empezamos con las preguntas porque son muchos y así nos van a ir contando sus historias, sus pareceres. Ana, empiezo contigo. Todos los que hoy están aquí, así como recién nos estuve presentando, han llegado al mundo de la diabetes a través de un diagnóstico propio o de un hijo. ¿Vos consideraste importante transformar el por qué en para qué? ¿Cómo se hace para, digamos, transitar ese camino desde aquel impacto hasta el lugar donde hoy estás? Bueno, buenas tardes a todos. Para mí me tomó 3 años cambiar el por qué a un para qué. Y creo que eso hizo, yo creo que depende de cada persona cuánto tiempo dura esa aceptación y ese cambio de actitud ante algo que llegó que no nos esperábamos, ¿verdad? Como fue la diabetes. En el momento en que cambié ese por qué en un para qué, creo que Dios abrió los ojos de no solo mío, sino de toda mi familia. Y hoy, 22 años después de que Paula fue diagnosticada con diabetes, tenemos una asociación con 16 años y también les cuento que tenemos una empresa de 20 años que hace repostería sin azúcar aquí en Costa Rica. Entonces, creo que cuando hacemos ese cambio de actitud, aparecen muchos propósitos para nuestras vidas. Ana, vos recién contabas, yo siempre digo que luego el diagnóstico de Estefanía, yo tardé 2 años en, digamos, en poder entender y hacer también esta transformación y siempre me había parecido mucho tiempo. Bueno, veo que vos me ganaste en el tiempo, llevás 3 años. Creo que sí, saltar del por qué al para qué es una diferencia muy grande, ¿no? Porque
siempre el por qué te lleva, digamos, hacia atrás. Es como que te ancla un momento, no te permite salir. El para qué es el que, no sé, apunta al futuro, digamos, es la razón de ser de a dónde queremos ir, ¿no? Creo que es una diferencia así enorme. Querida Lucía, ¿cómo fue transformarse de paciente a paciente empoderado, defensor de tus propios derechos y pasar a ser defensor de los derechos de otras personas? Y por supuesto llegar a liderar una organización. Y se me cayó Lucía. Ok, seguimos, vamos a seguir. A ver, voy con vos, Giselle, después volvemos a Lucía, ¿te parece? A ver, en tu caso, Giselle, ¿por qué crees que es importante que las personas con diabetes y sus familias se acerquen a una organización de diabetes? ¿Cuáles son las necesidades más importantes que, a tu entender, cubren las organizaciones que trabajan en el área de la diabetes? Yo creo que obviamente al principio es un balde de agua fría que nos cayó a todos cuando nos dijeron tu hijo tiene diabetes y bueno, en el mejor de los casos o te quedas paralizado o salís corriendo. Entonces es fundamental salir corriendo hacia una organización que esté comprometida y que entienda de lo que tú estás viviendo. Porque al principio obviamente hay muchísima desinformación, hay muchos miedos, aparece la culpa. Entonces, es fundamental llegar a un lugar, a una organización en la cual sea oreja, sea sostén, que te brinde educación y apoyo, que muchas veces en el sistema de salud no lo tenemos. Entonces, acercarse a una organización en donde encuentres pares, porque cuando a uno le diagnostican que tu hijo tiene diabetes, te parece que es lo peor del mundo y que porque a mí y solo a mí. Entonces, cuando uno te acercas a una organización y cuando es una organización también en la cual están al frente personas que viven con esta condición, podés hablar de igual a igual, ¿no? Entre pares. Y eso me parece fundamental. Una organización en la cual tenga ese espacio de escucha, de sostén y de darle educación, porque para mí siempre lo más importante fue entender qué le pasaba a mi hijo, entender cómo lo podía ayudar y eso después trasladarlo a muchas familias. Entonces, bueno, tener ese espacio, encontrar ese espacio y, bueno, que las organizaciones puedan brindar esa educación y también los ayuden a informar cuáles son los derechos de esas personas y trabajar sobre eso, ¿no? En mejorar lo que es los derechos dentro de la sociedad. ¿Para qué? Para tener una mejor calidad de vida, obviamente. Entonces, me parece fundamental acceder a estas organizaciones para, fundamentalmente, trabajar entre pares, para los padres y para los niños también. Sí, y lo importante, Giselle, que es esto que vos decís, ¿no? Cuando nos dicen nuestros hijos cuáles son los tratamientos que tienen que seguir, decimos, nunca jamás vamos a aprender. ¿Cómo vamos a entender que la hipoglucemia, que el conteo de carbohidratos, bueno, todo ese mundo, y después, no sé si a ustedes les pasó, pero termina siendo, digamos, lo más simple. Lo más complicado es poder insertar a nuestros hijos en una sociedad que desconoce mucho sobre qué es la diabetes, y el hecho de poder compartir con otros, uno en general en la escuela, en la familia, no hay otro que tenga diabetes. Entonces, cuando uno llega a una asociación y encuentra a otros pares, creo que es un alivio enorme. O sea que, bueno, creo que es muy importante el trabajo que se hace en una asociación en favor de otros. Lucía, volviste, te había perdido justo, así que voy con tu pregunta. Contanos, vos eras paciente, de paciente pasaste, te empoderaste seguramente como paciente, empezaste a defender tus propios derechos, los de tus hijos, y luego empezaste a defender los derechos de otras personas que también viven con diabetes. Bueno, ¿cómo hiciste todo ese paso, digamos, hasta llegar a liderar una organización de diabetes? Bueno, yo creo que lo esencial, y un poco coincidimos con todos, es el primer impacto que uno recibe con el diagnóstico es demasiado fuerte y depende, creo que de la fortaleza de cada uno de poder salir adelante. Pero el rato que entiendes realmente que la vida de tu hijo
de cierta forma está en tus manos, tomas esas decisiones que van a marcarte de ahí en adelante. Entonces, primero dejas los tacones de la oficina y te pones la capa de superhéroe porque dices, yo le voy a sacar a mi hijo adelante. Y conforme avanza el tiempo, tú vas viendo que la necesidad que uno tiene es exactamente igual con todos los otros padres. No importa en qué parte del país te encuentres y no importa tu nivel ni económico ni académico, todos compartimos las mismas angustias y las mismas necesidades. Sin embargo, ahí uno hace una reflexión y dice qué bendecidos que somos algunos, qué privilegio que hemos tenido en relación a otras personas de poder acompañar a nuestros hijos, de podernos dar un lujo, de dejar tal vez un empleo formal por entregarle la atención a nuestros hijos. Y uno empieza justamente ahí a ver esa gran diferencia y decir, ¿cómo hubiese querido yo encontrar a alguien en el momento del diagnóstico de mi hijo? De saber que no se me va a acabar el mundo, de saber que mi hijo va a tener una vida plena, que todo depende de la educación que yo le pueda dar a él y de la madurez que él también vaya formándose poco a poco y que sé que va a tener un futuro y un futuro digno como cualquier ser humano. Entonces, creo que eso es lo que marca realmente la necesidad de poder tu legado poder dejar a otras familias. Todos los días hay nuevos diagnósticos, todos los días el impacto viene a ser el mismo, pero sin embargo estamos nosotros para decir, se puede, podemos lograrlo, adelante. Perfecto. Bueno, nada, coincido con todo contigo. Mariana, como organizaciones de diabetes, ¿qué debemos hacer para que las personas con diabetes se empoderen y tomen un rol más activo? ¿Y por qué es tan importante esto de empoderarse? Porque es una palabra que todos los días la escuchamos mucho. ¿Por qué es tan importante? Es una palabra bien fuerte, Lili, porque tiene que ver justamente, y todos vamos a tener que acordar en este concepto, tiene que ver con educación en diabetes. Empoderar tiene que ver con proporcionarle a la gente las herramientas para desarrollar entonces destrezas y hacerse cargo y responsable de su propio autocuidado. Sin duda necesitamos el profesional de la salud siempre involucrado para ayudarnos y como parte de un equipo, pero al final de cuentas somos nosotros las personas que vivimos con diabetes quienes tomamos las decisiones y vivimos el día a día con la condición de vida. Entonces el punto número 1 sería proporcionar esta educación en diabetes a toda forma, en la forma en la que nos sea posible y en la medida en la que nos sea posible, para que desarrollemos esas habilidades y desarrollemos esas destrezas que se verán traducidas en cambios de comportamiento y estilo de vida, en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, pues escuchar a las personas con diabetes, no hablar de las personas que viven con diabetes sin que estén las personas con diabetes en las mesas, ¿no? A la hora de tomar decisiones, de escuchar, de identificar cuáles son las necesidades únicas de cada persona. A final de cuentas, todos vamos a estar de acuerdo también en que no todas las personas tienen las mismas necesidades y no todos los países tienen las mismas necesidades y no todas las organizaciones tienen los mismos planes de trabajo, ¿no? Entonces, escuchar, trabajar directamente de la mano con las personas con diabetes para identificar sus necesidades y a través de la educación en diabetes proporcionar todo lo que se necesita para ayudarlos a vivir mejor y tener una excelente calidad de vida. Además, la importancia del empoderamiento es esto que también es un paciente con capacidad para decidir. El otro día yo participaba en una charla y una profesional contó que se había hecho un estudio que creo que hablaba en realidad, pero bueno, pacientes con diabetes tipo 2, pero igual, y ese estudio decía que por año lo atendían 52, recibía atención médica durante 52 minutos en el año. Y esto me pareció tan poco y después me puse a pensar, bueno, pero calculaba, ¿no? Las veces cuando alguien va a un médico, bueno, generalmente suele ir cada 2 meses o cada 3 meses y vos calculás el tiempo y son pocas horas en realidad al año y como vos bien decías, en realidad estamos siempre gestionando nosotros. Entonces, qué importante es poder estar empoderado como para gestionar muy bien nuestra salud, nuestro cuidado, pero también todo el resto, ¿no? El acceso, saber navegar el sistema de salud. Bueno, ese paciente empoderado sin duda va a mejorar su calidad de vida. Gabriela.
¿cómo cambió el rol de las organizaciones de pacientes a través del tiempo? O sea, ¿cómo era el rol de una organización cuando empezaron a transitar este camino y en qué se diferencian del rol actual? Mira, en realidad yo creo que el rol no ha cambiado mucho. Me parece que las necesidades, cuando estamos hablando de organizaciones de salud, siguen siendo las mismas, pero hoy lo que sí ha mejorado muchísimo es que cada vez las organizaciones somos mucho más estructuradas y mucho más profesionales en el ámbito de llevar a la persona que vive con diabetes a un estadio de mayor profesionalismo, digámoslo así, con educación más formal. A mí me parece que la educación en los temas de salud tiene que estar fuera de los institutos de salud porque no da tiempo. En una consulta no da tiempo de que esta educación, que es a mediano, a corto y a largo plazo, se dé. Entonces, a mí me parece que hoy lo que podríamos diferenciar en el tiempo es que hoy hemos encontrado la grandeza de trabajar en alianzas con otras organizaciones de otros países donde compartimos logros, donde compartimos cosas que nos pueden fortalecer hablando de un tema en específico y que hemos quitado esos egos de alguna manera de visibilizar una organización y visibilizar el padecimiento que es por lo que estamos de alguna manera luchando. Entonces, creo que hoy las organizaciones tienen más visibilidad que antes, tienen más compromiso y me parece que se está trabajando muy, muy bien en redes, se está trabajando muy bien en grandes alianzas y yo marcaría esa como una gran diferencia. El objetivo sigue siendo el mismo porque de alguna manera, nuestra organización inició con 5 padres de familia que tenían hijos con diabetes tipo 1 debutando y no encontraban respuestas en ningún lado, más que juntarse y empezar a buscar médicos que apoyaran como esta educación que no era formal, sino que de alguna manera se iba dando como en el poco entendido, pero estas actualizaciones formales pues no existían. En este camino se van formando estas organizaciones y hoy hablamos totalmente de otras estructuras. A mí me parece que hoy la gran fortaleza son las grandes alianzas que se hacen para poder compartir. Nosotros hoy tenemos un diplomado para padres de familia y para adultos con diabetes tipo 1 y tenemos gente de Colombia, de Costa Rica y se comparten situaciones de acceso, por ejemplo, y de accesibilidad, que es el tema de hoy, para entender ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le han hecho algunos países como en Argentina, como en Chile, como en algunos otros lugares y nosotros ir tomando esos ejemplos y poderlos compartir? Entonces, me parece que esa es la riqueza que nos puede marcar la diferencia, pero el corazón sigue siendo, pues nosotros como padres de familia o adultos con diabetes tipo 1, que estamos inmersos viviendo esta situación y sabemos claramente cuáles son estos caminos que nos hacen falta y estos vacíos que muchas veces de la mano de otros podemos enriquecer. Sí, es verdad, Gabriela, y además también hemos ido también por otras áreas, ¿no? Esto vos, bueno, recién lo nombraste, el hecho de la educación en primer parte, o sea, defensa de los derechos, pero también, bueno, trabajamos en incidencia en políticas públicas. Creo que cada vez las organizaciones de pacientes somos actores, digamos, centrales en el sistema de salud y que creo que, bueno, ayudamos mucho también a la sustentabilidad de estos sistemas, ¿no? Buenísimo, coincido contigo. Gisela, ¿qué rol considerás deben asumir las organizaciones de pacientes en cuanto a incidencia en políticas públicas y cuáles son los pasos a seguir para lograr ese objetivo? Pues mira, yo coincido con Gaby en que las asociaciones han ido evolucionando de manera muy importante y justamente para la Federación Mexicana de Diabetes esa es la historia de la incidencia en política pública. Durante muchísimos años la federación tiene más de 30 años de existencia, nació en 1988. Durante muchísimos años
La federación no estuvo lejos de la incidencia en políticas públicas, sin embargo, las asociaciones que la integran revisaban todas las necesidades y decían, bueno, hacemos mucho en nuestras localidades, pero se queda corto. Ese fue el verdadero motivo por el cual la Federación Mexicana de Diabetes decidió ir a lo macro, ver las leyes, qué era lo que estaba faltando, y creo que ese es el camino. El camino es ver qué es lo que nos duele, por qué estamos resintiendo todas estas necesidades. El sistema mexicano de salud, para el resto de los países, el sistema mexicano de salud es complicado, siempre es complicado navegar un sistema de salud, pero el mexicano tiene unos temas muy complejos específicamente. Entonces, ese es el tipo de evolución que se ha vivido para incidir en política pública. Creo que también otra de las recomendaciones y de lo que la federación sigue todos los días haciendo es aprender de lo que la gente vive en las instituciones públicas de salud, en las privadas, y de lo que la gente vive todos los días, para ver cómo todas esas necesidades pudieran ser resueltas desde el papel para llevarlo a la práctica. En México al menos lo que nosotros hemos visto es que cuando está en el papel, sería un poco más fácil hacer que ocurra en la realidad, en el beneficio de los pacientes específicamente con diabetes tipo 1, pero en general para las personas con cualquier tipo de diabetes. Eso sería lo que yo te podría decir, Liliana. Gracias. Sí, además, si las organizaciones de pacientes no logramos incidir, nunca se escuchará la voz del paciente. Van a hablar otros actores, pero nunca el paciente, ¿no? En Argentina sí te cuento que nosotros tenemos una ley que, bueno, por supuesto ha mejorado mucho desde que la ley está, pero lamentablemente, a pesar de ser una ley que cubre el 100% de insulina, reactivos y todo lo que se necesita, lamentablemente se sigue luchando porque la ley está, pero en la realidad efectivamente mucha gente sigue sin tener todas las insulinas, medicamentos e insumos que necesita. Pero por supuesto que una ley siempre ayuda mucho. Marc, ¿crees que es importante que los tomadores de decisión recurran a las organizaciones de pacientes a la hora de tomar decisiones que impactan en la vida de las personas que viven con diabetes? ¿Y cómo se puede lograr que esto ocurra? Gracias por la pregunta, Liliana, y muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con muchas amigas en ese día. Y bueno, yo creo que eso es fundamental. No hay cómo hacer una ley o una política pública de salud sin la participación de las personas con la condición de salud. Como Mariana ha hablado, ya la participación en la mesa de debate y en todas las oportunidades para decisión, tienen que estar invitadas las personas con diabetes y con las otras condiciones de salud también, porque claro, mismo que el político tenga las mejores de las intenciones de hacer una buena ley, un buen programa para las personas con diabetes, si no sabe exactamente qué pasa y cuáles son las necesidades, no va a salir bien. Entonces, y es claro que las asociaciones, los grupos de personas con diabetes, es donde están representados esas necesidades. Son los núcleos que pudieron congregar, como atraer, como saber mejor cuáles son las necesidades, no solo a nivel personal, pero a nivel poblacional. La población, las personas, todo el grupo de personas con diabetes que necesitan más. Es claro que hay muchas cosas y es difícil que se pueda de inmediato hacer todo lo que las personas van a necesitar, pero claro que una priorización es importante y que las asociaciones son muy fundamentales para eso. Como parcera, yo trabajo mucho con el tema de parcerías, porque yo creo que tenemos que tener lo mejor es que seamos parceros de los políticos, de los
de las autoridades de salud para que tengamos siempre el espacio para dialogar, para llevar lo que necesitamos y podamos construir juntos. Es que sin duda somos interlocutores válidos, necesarios y fundamentales. Somos los que contamos, digamos, con la información de primera mano y sin duda aportamos mucho valor, digamos, a toda política o estrategia de salud que se aplique en los diferentes países, sin duda. Alexandra, ¿consideras que el paciente más informado y más conocedor de sus derechos y obligaciones ayuda a mejorar la eficiencia y capacidad del sistema de salud? Buenas tardes. Claro que sí, Liliana. Creo que el empoderamiento va más allá de saber acerca de su tratamiento. El empoderamiento también tiene que ver con conocer el sistema de salud de cada país, conocer a qué tenemos derecho y así haremos que el tratamiento sea integral y que pues las diferentes barreras de acceso que se tienen, porque es una realidad, a pesar que en Colombia está todo cubierto por el plan de beneficios de salud, nos encontramos todos los días con barreras de acceso. Y es algo en donde las fundaciones y asociaciones trabajamos todos los días para que el paciente conozca no solamente de su tratamiento, la educación de su tratamiento, sino también a qué tiene derecho. Entonces, creo que es supremamente importante y por lo menos en Colombia también estamos trabajando ahorita muy de la mano para el Ministerio de Salud, llevando todas esas necesidades que los pacientes enfrentan todos los días. Entonces creo que es bastante importante, como digo, el empoderamiento del paciente va desde saber el uso de las insulinas, el tratamiento y también conocer sus derechos, pero también sus deberes. Qué importante lo que decís. Creo que ahí hay que trabajar muchísimo el tema de los deberes. Muchos pacientes consideran que solo gozan de derechos y en realidad no hay también deberes. Creo que, bueno, aquí una palabra que se usa, una figura, es ciudadano sanitario, ¿no? Porque formamos parte de un ecosistema y entonces no tenemos solo derechos, sino responsabilidades también. Sí, coincido contigo totalmente, Alexandra. Lucía, a nivel global, hablando de este tema de acceso, el acceso a los insumos, a las tecnologías, medicamentos, particularmente la insulina, todavía no está garantizada lamentablemente al 100% para las personas con diabetes. ¿Cuáles te parece que son las acciones a realizar para poder cumplir con el completo y pleno acceso y cómo las organizaciones de diabetes pueden ayudar a alcanzar este objetivo? Bueno, yo creo que es súper importante, en primer lugar, que a través justamente del trabajo que las organizaciones hacemos, es lograr visibilizar la problemática que encierra a un paciente con diabetes y más a un paciente con diabetes tipo 1, por la necesidad de insulina. Muchas veces hay un desconocimiento en cuál es el manejo propicio y en lugar de ver como una alternativa favorable, es como que es un gasto en lugar de pensar que realmente es una inversión. Entonces, yo creo que hay muchos puntos que uno debe recurrir a esto, el visibilizar, como les decía, la primera cosa, pero también debemos trabajar desde la academia, por ejemplo, ¿no? La academia, ¿a qué me refiero? A que los profesionales también salgan formados y no solo se hable de diabetes tipo 2, sino también se hable de diabetes tipo 1 y se hable del tratamiento que tiene todo esto. Formar igualmente a los líderes que puedan ser esa voz, que sean realmente escuchados a través de las necesidades y de las vivencias diarias. Pero sobre todo, y yo creo que es una de las cosas más importantes, es que los países deben tener una línea base para saber cuántos pacientes con diabetes tiene el país, sobre todo diabetes tipo 1. Y de esta forma tú también vas a mejorar o vas a maximizar los recursos, porque muchas veces compran por comprar, sobra, se desperdicia y dicen, claro, no ocupan y entonces, ¿para qué voy a destinar más presupuestos si no están? Entonces, hay un conglomerado de cosas que tienen que sumar a nivel nacional. Creo que a nivel regional, estas iniciativas de poder escuchar la voz de todas las organizaciones que estamos trabajando en pos del paciente, porque es importante siempre tomar en cuenta a ese sujeto que es por el que nosotros trabajamos, que es el paciente, y no tomarla como el objeto de lo que yo puedo hacer, sino el sujeto como paciente. Entonces, las iniciativas de poder trabajar
de saber cuáles han sido los programas de éxito, por ejemplo, en los otros países que puedan acoplarse a las necesidades, obviamente, de cada país. Es otra alternativa. Y a la larga hay que trabajar en un futuro también de esto del acceso. Algún rato nosotros nos hemos puesto a pensar qué pasaría si el día de mañana tenemos una desgracia, por ejemplo, un terremoto. ¿Cómo podemos activar las alarmas? ¿Cómo, hasta que nos lleguen de países bien lejos, a lo mejor es más rápido que a Ecuador le llegue de Perú, por ejemplo, ¿no? O países más cercanos. Entonces también hay que ver que el acceso no es solo el momento de decir, bueno, tengo o no tengo, sino cubrir un montón más de necesidades que están a la vuelta de la esquina y que posiblemente no caemos en cuenta. Me quedo con algo que dijiste del registro de personas. Nosotros tampoco tenemos aquí un registro de personas. Desde Cuidar impulsamos una ley, queríamos hacer una ley a nivel nacional, no tuvimos éxito, entonces se impulsó a nivel provincial, porque como vos bien decís, no comprendemos cómo se compran los insumos cuando no se saben cuántas personas con diabetes tienen. O sea, es algo sinceramente básico. Por eso creo que, bueno, es importantísimo poder lograr, digamos, espacios, estar sentados en las mesas de participación y de toma de decisión. Pero yo siempre digo que no nos inviten solamente como invitados y que nos pregunten la opinión, sino que estemos sentados y tengamos, digamos, voz y voto en las decisiones que se tomen, ¿no? Eso es fundamental. Sí, Lili, pero también hay una cosa que es muy importante, que cuando uno se piensa que hacer, hay que trabajar juntamente la parte pública con la parte privada. A veces hay un divorcio en estos dos tipos de atención y no se sabe cuál es la realidad. ¿Cómo podemos trabajar? ¿Cómo podemos empezar a trabajar en formular políticas públicas si ni siquiera sé sobre qué base? Y si es que no sé la parte privada, cuál es su aporte, ¿cómo puedo determinar algo que realmente trabajar con eficiencia y eficacia en estos temas? Sí, bueno, los sistemas de salud terriblemente fragmentados y segmentados. Nosotros acá tenemos, bueno, infinidad de, nosotros somos un país federal, cada provincia tiene sus leyes, sus obras sociales. Bueno, entonces, y lo que sucede con eso es que creo que otro trabajo que debemos hacer las organizaciones es justamente fortalecer los organismos de regulación y control, porque para justamente garantizar las prestaciones está todo tan fragmentado que se termina sin saber quién es el responsable que las leyes se cumplan, ¿no? ¿Cuánto por hacer, cuánto trabajo por hacer? Gisela, ¿considerás que una buena imagen o reputación de la propia organización es lo que facilita la llegada a los diferentes stakeholders o simplemente es posible porque está de moda escuchar hoy a las organizaciones? Yo creo que además del prestigio tiene que ver justo lo que comentaban Lucía, tú, Mariana y el resto de la mesa. Yo creo que tiene que ver, sí, con el prestigio, pero mucho más con la información que lleves. Creo que tiene que ver con la orientación que le des a lo que estás solicitando, ¿no? Por ejemplo, en el caso del registro, que también se ha solicitado muchísimo en México, el registro de personas con diabetes tipo 1 de todas las edades en un país tan grande como México, ahí la necesidad tiene que ver con la inversión, justamente como se mencionó. ¿Cómo vas a saber que estás comprando la cantidad de insulina necesaria, de los tipos necesarios, si no tienes un censo real de dónde están los chicos, etcétera? Creo que también tiene que ver con la manera de exponer las propuestas. Me parece que lo que ya no está de moda, pero esa sí es una percepción de la federación que yo comparto personalmente, me parece que lo que ya no está de moda es criticar sin proponer. Simplemente decir que una ley está mal porque tiene todos estos vacíos y quedarte en esa parte. Creo que también como organizaciones de la sociedad civil tenemos la responsabilidad de proponer, porque justamente nosotros o vivimos con la condición o tenemos a alguien cercano y todos nuestros beneficiarios nos han compartido sus experiencias de carencias y también sus experiencias de éxito, porque si en alguna entidad de la República Mexicana algo ha funcionado, pues esa información también la puedes llevar a los tomadores de decisión. Creo, al menos en mi experiencia, que muchas veces los tomadores de decisión
están ávidos de información de ese tipo. Sí, creo que lo que vos decís es agregar valor, ¿no? O sea, ser parte de la solución, no solamente enojarse y demás, eso era de antes, sí, tal cual, perfecto. Ana, ¿las organizaciones de pacientes requieren más capacitación en áreas de gobernanza, políticas públicas, planificación, para ser, digamos, más eficaces en su gestión? ¿O en realidad requieren más apoyo y recursos económicos para implementar sus proyectos y programas? Bueno, yo creo que mucho de ese advocacy, mucho de esa educación, mucho de lo que hacemos en el día a día, yo creo que lo podemos llamar pasión por lo que hacemos. Cuando tenemos pasión por lo que hacemos, por lo que vivimos, ya sea por nosotros mismos o por nuestros hijos, creo que ahí tenemos una base de experiencias, testimonios, que es suficiente como para impactar a todo el mundo. Siempre es importante también tener ese refuerzo en capacitación, en educación también, en cómo hacer mejor las cosas. Yo creo que eso es importante, pero yo creo que también necesitamos esos recursos para poder trabajar, porque podemos tener esa pasión y podemos tener muchas ideas, pero si no tenemos los recursos no lo vamos a lograr. Entonces, creo que es un poco de todo, pero yo creo que ya nosotros tenemos lo más importante, que es esa pasión y ese amor por lo que hacemos. Totalmente de acuerdo con vos, se necesita así de ambas cosas. Y la falta de recursos, creo que lo que pasa es que se pierden a veces oportunidades, ¿no? O sea, no tener recursos son proyectos que quizás no se hagan, oportunidades perdidas y a veces, bueno, un crecimiento desigual. Pero coincido, lo primero, la pasión. Giselle, ¿cuál es el camino que toda organización debe ir recorriendo hasta consolidarse como un actor de relevancia en el sistema de salud de un país? ¿Y cuáles son las mayores, digamos, dificultades que recorren ese camino? ¿Qué recomendás que hay que hacer para sortear todas esas barreras y escollos que las organizaciones tenemos? Bueno, creo que fundamental lo que estaban hablando recién, ¿no? De poner el corazón es lo fundamental, o sea, juntar las energías y las ganas de las personas que tienen ganas de realmente de trabajar en favor de, bueno, de la población con diabetes, eso es lo primero, alinearse y ver cuál es el objetivo de esa organización, definir bien claros cuáles son los objetivos, ver cuáles son las trabas legales que van a tener en su país. Y para mí lo importantísimo es no quedarse con el no se puede. En la Fundación Diabetes Uruguay el lema nuestro es con diabetes se puede, y hemos derribado muchos muros porque, bueno, en un principio un conjunto de padres que dijimos queremos tener una fundación, nos decían son locos, ¿cómo van a tener una fundación sin recursos? Entonces, el ir encontrando los caminos y golpear puertas y no pensar que, bueno, porque somos un grupo de padres, no podemos llegar a, como en este caso, tener una fundación para poder apoyar a las familias con diabetes, y no solamente de repente de Montevideo, sino del interior. Entonces, el visualizar que las necesidades que nosotros tenemos no son solo nuestras, entonces la importancia de poder tener un mayor alcance. Para eso, bueno, buscar los recursos necesarios es fundamental. Y los recursos económicos que estaban hablando recién, y pararse dentro de la cancha, ¿no? Y hacer visible la problemática que estamos viviendo. Entonces, hacer visible a la comunidad en general, a las autoridades. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, lo estamos viviendo, no lo estamos leyendo en un libro, sino porque estamos viviendo cuáles son las dificultades que tenemos. Entonces, ir haciendo el camino con el ejemplo, ¿no? De las cosas que se pueden ir logrando con mucho amor, con mucha pasión por las personas con diabetes. Y bueno, y de ahí empiezan a aparecer muchas veces los recursos, porque muchas veces a la Fundación nos preguntan, pero ¿cómo hacen ustedes para seguir subsistiendo y trabajando desde hace 12 años sin tener recursos económicos? Entonces uno va mostrando cómo se pueden ir haciendo las cosas, mostrando otros caminos, y bueno, y de ahí empiezan a surgir recursos. Entonces,
alentar a las personas a organizarse en busca del beneficio para la comunidad en general. Entonces, porque lo estamos viviendo, repito, y eso es fundamental, y entonces ahí es donde le ponemos esa energía que mueve los motores que nos hacen avanzar. Sí, Giselle, yo me acuerdo cuando nosotros al tiempo de empezar, bueno, trabajábamos en la educación, bueno, lo que hacemos todos, y un día nos dimos cuenta que, espera, no saben que hay niños que viven con diabetes tipo 1, empecemos a visibilizarlos, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo no saben? Y cuando uno se pone a pensar en la historia, bueno, yo tampoco, yo siempre pensé que la diabetes era una condición de adultos y de grandes hasta que, bueno, diagnosticaron a mi hija con solo 2 años de vida. Entonces me di cuenta, bueno, yo no sabía y bueno, y sigue siendo obviamente el visibilizar la diabetes en general, pero particularmente la que tiene que ver con los niños, porque bueno, la sociedad sí lo desconoce. Alexandra, ¿cómo considerás que, o sea, si como organización de diabetes, considerás que las decisiones que toma el equipo de salud se tienen en cuenta las opiniones y preferencias de las personas que viven con diabetes? Sí, no, ¿y por qué? Sí, en nuestro país está dando un cambio significativo en este sentido, en donde el médico también ha abierto mucho la escucha para escuchar, ¿no? Entonces, desde la práctica de la medicina, pues el médico también hemos enfatizado mucho en la empatía, aunque los tiempos son muy cortos en la consulta y no te entendí muy bien la pregunta, si te refieres al sistema de salud, si el sistema de salud nos escucha, no te entendí muy bien la pregunta. No, más que nada creo que es, sí, pero decime, ¿el sistema de salud o los profesionales? No importa, ambos son importantes. Sí, son muy importantes. De hecho, acá en Colombia estamos trabajando con las sociedades científicas, que es las agrupaciones de los médicos y son quienes también dan su voz y también desde su punto de vista aportan. Entonces creo que es un engranaje tanto del sistema de salud como nosotros como organizaciones de pacientes y también las sociedades científicas. Perfecto. De acuerdo. Gabriela, ¿cuáles son las necesidades del paciente hoy y cuáles considerás serán las necesidades del paciente de mañana? ¿Y cuál es el rol, por supuesto, más importante que tendrán las organizaciones de pacientes de cara al futuro? Sí, mira, yo considero que nuestra responsabilidad es sacar al paciente justo de ese lenguaje de paciente y llevarlo a un contexto diferente, porque cuando estamos hablando de enfermedades crónicas con la que tienes que aprender a vivir sí o sí, te tienes que vivir no como un paciente, porque un paciente está dentro de un consultorio, ¿no? Sino como una persona que vive con una condición y que tiene que aprender como a esa abogacía que esté dirigida adecuadamente y que permita posicionar como estas necesidades que se van encontrando adecuadamente y que se visibilice como la problemática de diabetes tipo 1. A nosotros lo que nos sucede un poco, y creo que van a coincidir, es que cuando se habla de tratamiento completo, decimos tratamiento completo en DT1 y dices, ¿y cuál es el tratamiento completo? ¿No? Que puede ser un esquema de tratamientos que va desde lo más sencillo hasta una microinfusora de insulina, ¿no? Y que no para todos es lo mismo. A mí me parece que el reto del paciente, el reto de las organizaciones hoy, y cuando hablamos de poner al paciente en el centro, es empezando por el lenguaje. Estas personas que tienen una condición, la cual hay que visibilizar porque tiene un tema de derechos humanos, porque tiene un tema digamos, de bioética, donde tiene que haber igualdad, donde no tiene que haber discriminación, donde tienes que tener como acceso y accesibilidad a encontrar eso que requieres para tener calidad de vida. Entonces, pues el reto es ese, es no solo la educación en esta digamos, camino que es necesario sí o sí, de cuando viene el diagnóstico, entrar a una escuela, como para poder entender con lo que tenemos que lidiar todos los días, que es como este aprendizaje
de múltiples cosas y de desarrollo de la voluntad para poder llevar este camino, sino también esta abogacía. Y esta abogacía que no solo se hace en política pública, sino que se hace desde el médico, que se hace desde los profesionales de la salud, donde tenemos que enseñar a las personas a poder dialogar con su médico y decir, a ver, explícame cuáles son estos tratamientos y explícame en qué situación estoy y dime si hay alguna cosa que yo pueda hacer para acceder a algo diferente o a algo mejor. Entonces, ¿en qué momento no solo hablamos de empoderar a un paciente, sino de capacitarlo para que tenga esa abogacía adecuada y la pueda dirigir con cualquier persona con el que tenga contacto? Si es una madre de familia en una escuela, ¿no? ¿Cuál es esta abogacía que se tiene que hacer para respetar estos derechos dentro de las instituciones, que no haya desigualdad, que haya la suficiente información, que tengan accesibilidad a las necesidades de diabetes tipo 1? O sea, que haya toda esa accesibilidad y que esté visibilizada. Eso es una abogacía. Eso es una abogacía que nosotros tenemos que aprender y capacitarnos para cada uno de los esquemas, ¿no? Cuando estamos hablando laboralmente y se vive con diabetes tipo 1, ¿cuál es esa abogacía que tiene que hacer el propio empleado dentro de la empresa donde está trabajando para que tenga esos derechos muy cuidados? Entonces, a mí me parece que ese es el camino hacia el futuro, ampliar y no solo quedarnos con la escena de que los tomadores de decisiones a nivel de política pública son los únicos que nos están abriendo espacios, sino somos nosotros los que tenemos que abrir espacios y capacitar a las personas con padecimientos crónicos a lograr esta equidad que hoy me parece que está mucho más con herramientas para que lo podamos lograr. La accesibilidad no solamente es en relación a los insumos. México es un país, digamos, muy afortunado en tener hoy la mayoría de los esquemas aprobados por la COFEPRIS, más no tenemos la accesibilidad de que eso sea de manera equitativa. Como bien decían, lo fragmentado que está, en una institución puede haber un cuadro básico y en otro un cuadro muy limitado, y eso es desigualdad, como se puede dar en cualquier ámbito, hasta en tu propia familia. Entonces, me parece que la abogacía tenemos que empezarla a verbalizar y a visibilizar como una abogacía para todos los espacios que se requiera para vivir con dignidad, con respeto, con visibilidad y que se pueda tener accesibilidad a lo que se requiera para esta condición, sobre todo en las escuelas de los niños, ¿no? Me parece que es muy importante. Entonces, me parece que ese es el futuro por el que tenemos que apostar. Me parece que tenemos que abrir un poco más los espacios para no solo poner en las manos de los tomadores de decisiones en política pública sobre un presupuesto o sobre un esquema, digamos, de guías de práctica clínica, que esa la parte académica pues la tiene muy bien planteada, sino abrir espacios en todos estos lugares para que no haya discriminación. Me parece muy importante. Sí, es muy interesante lo que vos decís, ¿no? Porque uno a veces se focaliza solamente en acceso a insumos y en realidad es la accesibilidad a diferentes áreas que hacen a la vida, porque la diabetes no es solamente tratamiento médico. Muy interesante lo que decís. Liliana, creo que estás muteada. A ver. Lili, te pregunto, mirando hacia el futuro, ¿cuál considerás es la tendencia más prometedora para mejorar el bienestar del paciente? Yo pienso que uno de los pilares fundamentales del tratamiento de la diabetes básicamente es la educación. La educación conlleva muchas otras cosas, pero ¿de qué te sirve a ti tener la mejor insulina o estar con el mejor profesional o estar con bomba o tener todos los mejores recursos si tú no tienes una adecuada educación diabetológica? Entonces yo pienso que todo está dirigido a tener pacientes educados,
con un entorno psicosocial y familiar también educado, que le permite al paciente hacer parte del tratamiento, de la toma de decisiones, de tomar incluso decisiones importantes en un momento dado con su hipo, con su hiper, y detectar muchísimas cosas que es posible que vaya a ayudar muchísimo al médico en esta parte. Entonces, yo soy una convencida de la educación diabetológica porque yo incluso tuve que educarme antes de aceptar. Ustedes saben que yo empecé muy chiquita y obviamente no entendía qué me estaba pasando y fue una muy mala paciente, si podemos decirle a esto, porque fui una paciente que no estaba educada. Fue una niña de 8 años a la que le dijeron no puede volver a comer dulce. Y eso fue simplemente lo único, y estamos hablando de que yo tenía acceso a medicina privada y a muchos otros recursos que no tienen nuestros pacientes. Y aún así no fui educada. Y solamente cuando me eduqué y aprendí y entendí qué me estaba pasando, pude empezar a manejar mi condición de una manera diferente. Entonces, pienso que todo lo que han dicho es muy bonito. Ustedes saben que yo soy arte y parte. Yo soy médica internista especialista en diabetes. Soy no solamente paciente, sino que también me siento con el paciente y le digo, yo sé lo que es ponerse insulina, yo sé lo que es tener hipoglicemia, yo sé todo lo que tú has vivido. Entonces, eso es una parte que lo hace, lo identifica mucho en un momento dado a ellos con uno. Y lo que ustedes decían, los pares son muy importantes y pares formando pares, yo pienso que es el equipo ganador. Entonces, yo pienso que hacia allá debería ir y soy una convencida de la educación porque yo misma me he beneficiado de lo que he aprendido. Sí, además la educación te da libertad, sentís que podés manejar la diabetes y no que la diabetes te maneja a vos. Y no poder manejar la diabetes es una carga muy grande, más allá del tratamiento en sí, es el día a día, ¿no? De la preocupación que uno tiene, que dice, bueno, mi vida no es mi vida, la está manejando la diabetes, y qué diferente cuando uno tiene, digamos, el poder sobre el cuidado de su condición. Marc, el sistema de salud pareciera que queda atrás en comparación al rápido avance de la ciencia. ¿Cuál considerás el rol de las organizaciones de pacientes para disminuir, digamos, esa brecha, y cómo podemos los pacientes contribuir a la sustentabilidad del sistema de salud? Gracias por la pregunta, Liliana. Lo que es importante saber es que los tiempos son distintos. Entonces, la ciencia tiene su tiempo, entonces, para desarrollar los productos, las medicinas, para testar y para traer al mercado. Y después, todo eso para que sea incorporado a los sistemas de salud. Y no es algo que pasa directo, porque hay otro proceso ahí que se necesita saber la costo-efectividad de esas terapias, de esas medicinas, de esas tecnologías. ¿Son de verdad útiles para las personas con diabetes o otra condición de salud y hacen la diferencia? ¿Son mejores que lo que ya está en los sistemas de salud? Y es claro que muchas veces son. Con nuestra experiencia aquí, yo creo que en los distintos países sabemos que muchas cosas que al principio ni siquiera parecían que iban a agregar mucho, después se nota que sí, que son muy importantes y que deben ser incorporadas. Y claro, y que como sabemos, y ya se ha dicho aquí, hay personas con necesidades distintas. Entonces, alguno va a necesitar de bomba, otro va a necesitar de sensor, otro no va a necesitar de análogos. Entonces, por eso también yo creo que es muy importante que podamos ayudar a los sistemas de salud para que conozcan lo que está disponible, lo que realmente es útil, hace la diferencia para la salud y la calidad de vida de la persona con diabetes, pero tengamos en cuenta que hay un tiempo distinto ahí, que es un tiempo que puede llevar. Pero lo que luchamos mucho en Brasil, por ejemplo, es que se desarrollen protocolos de las distintas enfermedades. Entonces, que diabetes tenga su protocolo, entonces que así se pueda incorporar la mayor parte de las cosas, entonces las insulinas de la tecnología, pero que se tenga muy claro cuándo recomendar o qué recomendar. Entonces,
así se organiza el sistema. Entonces, que tengamos un sistema con lo que es importante que esté en el sistema, pero bien organizado, para que no se, como dijo Lucía, que no sea un costo, un gasto para el gobierno o para el sector privado, pero sí una inversión, algo que sí va a hacer diferencia y que va a ser al fin económico, porque la persona va a estar mucho más bien tratada y no va a tener complicaciones, por ejemplo, que van a ser mucho más costosas cuando aparecen las complicaciones. Entonces, yo creo que es un proceso importante y tenemos que estar junto con los sistemas de salud para eso. Bueno, creo que un lugar que, bueno, por lo menos en Argentina es bastante nuevo, que tiene que ver con lo que vos decís, es la participación de los pacientes en las mesas de evaluación de tecnologías sanitarias, ¿no? Eso, creo que en Brasil hace más años que ustedes tienen una agencia, nosotros tenemos una comisión, CONETEC se llama aquí, y bueno, también es otro espacio donde es muy interesante porque, bueno, uno tiene una perspectiva, poder entender, uno quisiera tener todo para uno, pero en realidad hay que priorizar y analizar, digamos, en su conjunto. Sí, perfecto. Mariana, ¿podemos las organizaciones de pacientes ser innovadoras? ¿Cómo y en qué? Creo que ya todas las organizaciones aquí presentes somos prueba fiel de lo innovadoras que podemos ser. Si bien la pandemia trajo consigo 1 millón de tragedias y de conflictos y barreras para el trabajo que realizamos como organizaciones, también convirtió en muy evidente lo muy innovadoras que podemos ser, y vimos entonces campamentos en línea, vimos webinars, nos dio hasta el burnout del Zoom, estuvimos en constante contacto, es más, pudimos sentarnos en la misma mesa que diferentes miembros de la Organización Internacional de Diabetes, de la Organización Mundial de la Salud, y trabajar de forma colaborativa, cosa que antes no podíamos hacer con tanta facilidad. Entonces, la pandemia trajo todo lo malo que pudimos haber visto en una temporada muy corta, pero también nos acercó virtualmente. Creo que sin duda nos hace falta innovar también en trabajo colaborativo, y aunque sueno muchas veces como disco rayado, creo que todas las organizaciones de diabetes tenemos claramente identificadas las necesidades que tenemos las personas que vivimos con diabetes a nivel mundial, y que si trabajáramos quizá para identificar quién entre nuestras organizaciones son los más fuertes en abogacía, quiénes son los más fuertes en comunicación, quiénes son los más fuertes en comunicación, quiénes son los más fuertes en eventos virtuales, podremos trabajar en armonía y en conjunto para llegar finalmente juntos a la misma orilla, ¿no? Finalmente lo que buscamos todos es de lo que puedo rescatar de esta conversación es que buscamos la mejor calidad de vida para todos, ¿no? Y eso incluye tener acceso en tiempo y forma a tratamientos, que incluyen además la educación en diabetes, que incluyen innovación en investigación, porque tenemos que dejar muy claro que estos tratamientos no solamente son costo, sino son una inversión en términos económicos y de calidad de vida. También tenemos que dejar muy claro que, pues, finalmente las organizaciones podemos trabajar en equipo y podemos trabajar en armonía, y que, como bien dijimos hace rato, pues quizá ya no está de moda nada más criticar sin proponer, ¿no? Entonces, que quizá un espacio como este se traduzca en innovación para el trabajo colaborativo, ¿no? Que sea WeConecta y Aviris un espacio donde finalmente las organizaciones digamos, bueno, arre, vamos a trabajar todos en equipo. ¿Qué necesitamos para ayudarle a todos? Bueno, necesitamos educación en diabetes para todos. Necesitamos innovar en la forma en la que le enseñamos a nuestros jóvenes abogacía, ¿no? Tenemos que ayudar en trabajar en nuevas estrategias de educación en diabetes. Tenemos que dejar de ver a la educación en diabetes como clases de diabetes y convertirlas en procesos para que las personas puedan desarrollar estas habilidades y estas destrezas, ¿no? Entonces, creo que si bien podemos ser innovadores, y que todos aquí claramente lo hemos demostrado ahora en tiempos pandémicos, todavía podemos trabajar un poco más y proponer un poco más. Y como dice Marc, al final de cuentas, necesitamos de todos los involucrados para poder alcanzar estas metas. Y todos los involucrados incluye trabajar en equipo con la academia, trabajar en equipo con los profesionales de la salud, trabajar en equipo con la industria farmacéutica, trabajar en equipo con el resto de las organizaciones y, por supuesto, con las personas que vivimos con diabetes, ¿no? Entonces, sí creo que podemos ser innovadores, Lili, pero creo que todavía podemos dar un paso más adelante y trabajar en la innovación que incluye la participación de todos los actores, ¿no? Y que así podamos entonces quizá llegar más rápido a la meta, que será eso, el beneficio de las personas que viven con diabetes.
Bueno, nada, imposible no estar de acuerdo con vos, Mariana, y creo que, bueno, un buen inicio también es empezar a trabajar todos juntos, conocer más la región, qué es lo que pasa en la región, y que estoy segura que hay un montón de temas que nos atraviesan absolutamente a todos. Bueno, ahora yo tengo una pregunta para todos ustedes, y es, yo los voy a ir nombrando porque si no nos vamos. ¿Cómo se imaginan a sus organizaciones de acá al futuro? Empiezo contigo, Gisela. Gracias, Liliana. Pues yo me imagino a la Federación Mexicana de Diabetes, que está formada por asociaciones afiliadas con asociaciones fortalecidas que tienen un impacto en sus localidades cada vez más poderoso, tanto en diabetes tipo 1 como en diabetes tipo 2, y a la federación como ente, justo como ente que aglutina, también fuerte, con un conocimiento mucho mayor de cómo navegar y cómo llegar a los tomadores de decisión para sensibilizarlos en los temas que nos ocupan. Perfecto. Marc. Bueno, yo imagino en Brasil ADJ como mucho más amplia en todo Brasil y claro, ya hace programas por todo Brasil, pero no todas las cosas que hace llegan a todo canto en Brasil, pero en especial a la Federación Internacional de Diabetes, que los programas de la federación estén más por sus entidades miembro y también más entidades miembro que puedan llevar la experiencia y los materiales y que puedan intercambiar entre sí, que puedan llevar también a la Federación de Diabetes todo lo que ya tienen de experiencia y que eso se pueda compartir en todo el mundo para el beneficio global. Coincido totalmente. Lili. Yo también estoy de acuerdo con Marc y con Liliana. Pienso que un paso sería que nosotros, ahorita que estamos en este espacio, empezáramos también a tener un trabajo en común, un trabajo en equipo. Me parece súper importante que en algún momento, como dice Marc, pudiéramos tener agrupados en la IDF o en cada país o incluso en la región, no sé, que pudiéramos decir, tengo diabetes y simplemente entro a un directorio y encuentro todas las necesidades y encuentro que Argentina es muy fuerte en pie diabético y si yo tengo una necesidad de pie diabético me voy a acercar a ellos, encuentro que si tengo algo que ver con bomba de insulina, Asubin en alguna parte del mundo o incluso Colombia va a tener la posibilidad de que esa persona se acerque. Yo me imagino un trabajo muy colaborativo de todos nosotros y que todos nosotros nos fortalezcamos, pero desde un trabajo en equipo entre nosotros mismos. Yo ahorita le tomaba un pantallazo a los que estamos acá porque decía, quiero hablar con Mariana, quiero hablar con Gisela, quiero hablar más con Lili, quiero hablar más con todas, porque hay muchísimas cosas que ustedes están haciendo que a nosotros nos interesa y que en algún momento ustedes van a tener a alguien que se viene a vivir a Colombia, nosotros vamos a tener a alguien que se va a vivir a México y qué rico poderle decir, ponte en contacto, no sé, con Gisela, ponte en contacto que ellos te van a apoyar y vas a sentirte en algún momento de tu vida como necesitamos todos los diabéticos sentirnos acompañados. Entonces, pienso que de aquí de ven es un trabajo en común y un trabajo en equipo que no solamente a nivel individual las asociaciones y fundaciones que ya tenemos, sino se vuelva una cosa global que nos aporte a todos. Me encanta. Gabriela. Mira, yo ahorita estaba imaginándome como hacia un futuro y me parece que el coadyuvar con todos los sectores sería como una meta, ¿no? Poder coadyuvar con las necesidades de nuestro propio sistema de salud y ver de qué manera sumamos para poderlos apoyar a ellos que tienen una chamba bien complicada, porque muchas veces nada más demandamos y pedimos, pero no nos damos cuenta de las limitantes que tienen, no solo económicas, sino también digamos, de sus derechos laborales o de el poco tiempo que tienen para atender. Entonces,
yo me imagino como a una organización que pueda coadyuvar con todos los sectores y que pueda, o sea, como abrir brazos para poder convertir en el tema de diabetes tipo 1 y tipo 2 y todos los tipos de diabetes y todo, este receptor que pueda dar y tomar y que pueda decir, mira, recibimos esto de acá y lo podemos apoyar acá, o etcétera, ¿no? Como integración. Me parece que sería, hoy hemos trabajado mucho en la estructura interna, que me parece que una organización que no tiene una estructura real, no tiene cómo enfrentar o afrontar como todas las situaciones legales, digamos, que por sí solas tenemos que rendir. Y una vez que está estructurada internamente, que a mí me parece que es algo muy, muy fundamental, pues poder ser esos brazos abiertos que coadyuven a todos los sectores, ¿no? Y que como personas que vivimos o familiares que vivimos con esta condición, también seamos estos, digamos, actores, ¿no? De apoyo y de ayuda al sector salud. A mí me parece que es muy, muy importante. Sin duda. Giselle. Bueno, yo visualizo a la Fundación y me encantaría que realmente la Fundación tuviera más recursos de los económicos para poder hacer más acciones y tener más presencia en lo que es el interior de nuestro país, poder estar más cerca de las familias con diabetes en el interior y poder también estar en la mesa junto con las autoridades que hoy en día toman las decisiones políticas y visualizan y concretan planes de salud, entonces poder estar en esa mesa para realmente poder intervenir en esas decisiones. Y también visualizo a una fundación más integrada justamente en este ámbito, ¿no? En estar en contacto con otras organizaciones pares de otros países y donde me parece que es fundamental, y de todo lo que hemos conversado hoy, es sacar los casos de éxito de cada uno de nosotros y compartirlos. Porque me parece que el inventar la rueda en cada uno de los países es una pérdida de energía y que hay muchísimo por hacer. Entonces me parece que está buenísimo eso de poder intercambiar los conocimientos y los caminos que cada uno de nosotros hemos hecho. Y bueno, y en las cosas que tenemos fortaleza realmente poderlas compartir y aprender de los otros. Entonces eso me parece que me encantaría visualizar a una fundación más integrada en la región. Me encanta. Alexandra. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo como visualizo puntualmente mi fundación, pues lo que siempre hemos buscado y lo que estamos trabajando ahorita fuertemente es que se hable de diabetes tipo 1, porque el tipo de diabetes sí es importante. Por lo menos acá nos encontramos que se habla con el Ministerio de Salud y siempre hay rutas de acceso, hay miles de programas, pero no hay programa ni siquiera una ruta para diabetes tipo 1. Entonces, ¿cómo visualizo que tengamos mayor presencia, que se hable de tipos de diabetes, que a pesar de que somos minoría, pues seamos tenidos en cuenta? En Colombia tampoco hay un censo de cuántas personas hay, tanto de diabetes tipo 1 como de diabetes tipo 2, y creo que esto sería un espacio muy importante para que todos de diferentes países nos unamos y hablamos de diabetes tipo 1, que es tan importante hablar de tipos de diabetes. Perfecto. Lucía. Bueno, a veces yo sí me pongo a pensar que me gustaría que en un futuro haber construido el camino para que el Estado, no los gobiernos de turno, sino el Estado pueda regresar a ver a toda la comunidad con diabetes y ser atendida. Y la labor que nosotros iniciamos se convierta ya en una labor de acompañamiento. Creo que es un sueño, pero algún momento esperemos que se pueda dar. Pero ¿qué me encantaría de la organización? Es, sí, de aquí a 10 años tener una cobertura mucho más amplia, llegar a todos los rincones de mi país, con toda este conocimiento que hemos adquirido, ser los referentes, continuar siendo los referentes en todo el manejo de diabetes tipo 1, sentarnos en las mesas de discusión con los gobiernos, establecer las políticas públicas y sobre todo lo más importante creo que es
poder establecer con todas ustedes, cada una de las organizaciones, como hemos dicho todos, estos programas de éxito, porque de eso se trata. Nuestras necesidades son iguales, no importa dónde estemos, pero nuestras necesidades son iguales. Y lo importante es eso, que construyamos una región unida, pensando en el paciente, el beneficio, que todo lo que nosotros hagamos esté dirigido hacia ellos, porque hay una frase que nos mueve a nosotros y es que caminando juntos es más fácil para todos. Seguro y sin duda, seguro. Ana. Bueno, a mí me gustaría ver a la asociación Día Vida con una asociación más grande, siempre siendo ese apoyo para más personas que viven con diabetes y sus familias, pero sobre todo fuera del área de San José, de la capital. Y una cosa que ha ido creciendo y me encanta es el desarrollo de líderes jóvenes que están tomando ya los puestos de liderazgo en cada una de las secciones que tenemos de los proyectos que tenemos en la asociación. Entonces veo a esta asociación llena de jóvenes impactando a otros con sus experiencias. Me encanta, ojalá. Mariana. Se me ocurren un montón de cosas, Lili, pero primero, escuchándolos a todos, creo que para mí, mi sueño sería que pudiera Beyond Type 1 trabajar más en abogacía directamente, pero no en abogacía digital, porque eso ya lo hacemos, pero en abogacía, si me preguntan a mí, mi sueño chiflado sería formar e identificar a un grupo de jóvenes para convertirlos en guerrilleros de abogacía. Necesitamos entrenarlos para que sean ellos los que nos representen a todos los demás, exigiendo este derecho a la salud que de por sí ya nos corresponde, pero que no hemos sabido tristemente exigir como tenemos que exigirlo. Entonces, para mí, hacia donde veo que se dirigen mis esfuerzos es justamente en eso, en identificar fuerzas, en identificar organizaciones clave, en identificar historias de éxito y entonces sí poder formar a una serie de jóvenes o una serie de líderes que puedan ayudarnos a todos los demás a luchar y en alcanzar todo esto que tanto necesitamos, que tiene que ver finalmente con derechos, ¿no? Y creo que el trabajo de Beyond Type 1 digitalmente ya no puede crecer más, no veo cómo, pero sí creo que tenemos que expandirnos y que transformar y llevar todo este trabajo que hacemos en comunicación digital y llevarlo directamente a la gente, porque pues ciertamente es una realidad que en nuestras áreas y en nuestros países no todo el mundo tiene este acceso digital, ¿no? Entonces, llevar la educación en diabetes a quien necesita la educación en diabetes y en llevar todas estas herramientas de abogacía y el entrenamiento en abogacía a las personas que no tienen la posibilidad de a lo mejor formarse como nosotros en abogacía a través de las redes sociales o a través del internet o a través de la formación electrónica, ¿no? Sino hacer nuestro trabajo más formal y que tenga que ver con el contacto día a día con las personas y ahora sí que en tierra con las personas, un poco menos en línea y más en tierra con las personas. Sí, ¿cuántos de ustedes nombraron a los jóvenes, ¿no? Y evidentemente es la próxima generación, también hay que prepararlos y capacitarlos. Y hablando de jóvenes, yo voy a romper un poco todo lo que ustedes dijeron, porque mientras nombraron a los jóvenes, me acordé un día vino un adolescente a cuidar y me dijo, Lili, ¿vos cómo te imaginás cuidar dentro de muchos años? Y yo le dije, no existiendo, porque eso habrá significado que la cura de la diabetes se encontró. Entonces sé que rompí con todo esto que ustedes han dicho, pero me vino al nombrar a ustedes a estos jóvenes, me vino esa respuesta que le di una vez a ese adolescente. Así que bueno, yo me llevo idealista como soy, me llevo aunque sea una utopía, me quedo con eso. Bueno, hemos llegado al fin. Yo simplemente no sé cómo decirles, quiero agradecerles fuertemente que se hayan sumado a esta cumbre. Para mí es un honor, un placer haber visto a gente a quienes aprecio, quiero, admiro, quiero desde cuidar, creo el otro día hablaba con alguno de ustedes, creo que en esta pandemia hemos trabajado más fuerte que nunca y a veces las organizaciones tenemos tanto trabajo que no tenemos la posibilidad de contar y transmitir qué trabajo hacemos día a día. Bueno, yo quiero reconocer en ustedes todo el trabajo y la importancia que tenemos las organizaciones de pacientes. Me encantaría
en un futuro poder derribar muros, correr fronteras, como lo acabamos de hacer, y poder trabajar todos juntos. A todas y Marc, infinitas gracias a todos. Bueno, a ustedes que están del otro lado de la pantalla, espero que este espacio haya sido enriquecedor, como lo fue para mí. Les agradezco fuertemente que estén ahí. Espero que sigan disfrutando de las sesiones de la Cumbre Internacional We Connect Diabetes de Cuidar. Gracias a todos.